Yo vi la explicación que dio Mencos, Okay. que todo es legal. Claro, pero esas mismas prácticas se venían dando de gobiernos como en el gobierno de Yamatei, en el gobierno de Jimmy Morales. O sea, no que ustedes eran diferentes, pues. ¿Me entendés? O sea, ¿por qué criticas algo que era... ¿Qué hace algo corrupto? ¿Qué hace algo ilegal? Algo que no es legal. Claro. ¿Qué hace algo corrupto? Algo que no es legal. Vea vos, pero si algo es totalmente legal, ¿por qué antes lo llamabas corrupto y ahora no? Y ahora lo justificás. ¿Qué tal? Bienvenido, Armando, a tu podcast, Profetas. ¿Cómo vas? Ya estoy haciendo más este podcast que Caos. Vos, eso está complicado. Está complicado. Sí. Se van a poner celosos del otro lado. Puede ser. Vos estaba viendo ahí noticias de una vez a lo que venimos. Al grano, ya, usted al ya hueso. Lo conozco, ya no necesitamos nada Sin más. tanta paja. Ajá. Santiago Palomo es nombrado embajador de Guatemala ante el Vaticano. Nada, que cónsul, vos, embajador. Claro, de una. Por supuesto, claro. ¿Por qué no? Mire, pues la noticia dice lo siguiente. ¿Dónde estamos leyendo ahorita? AGN, Agencia Guatemalteca de Noticias. Nunca había visto este medio. Creo que es del Estado. Ok. El gobernante destacó que valora el liderazgo que ha demostrado durante este tiempo. Quiero agradecer públicamente al licenciado Santiago Palomo por su gestión. ¿Quién dijo esto? El mandatario, supongo que el presidente. ¿Va? Sí, el Ajá. presidente. Que por su gestión al frente de esta secretaría que abrió las puertas a la comunicación para que el gobierno tenga un ejercicio constante de rendición de cuentas ante la prensa. Los de Vox Populi se enojaron porque no les avisaron. Yo creo que no fue porque no les avisaron. Fue porque a ellos alguien les había filtrado con antelación que existía esa posibilidad. Lo que pasa es que... Es que ahí también tenés que tener vos permiso de decir esa información, ¿no? Pues no realmente, es un acto público, vos. Todo en la administración tiene que tener publicidad y tiene que ser público, pero a lo que iba es que para que a vos te nombren embajador en un país o diplomático en un país, pero más embajador, hay una serie de pasos que van dejando rastro y que obviamente la gente se puede enterar o puede saberse de que a vos te van a nombrar a cierta cosa. Okay. Para empezar, si hay un diplomático, si hay un embajador, digamos, en Santa Sede, a él lo tienen que remover para que a vos te puedan nombrar en ese puesto. Okay. Y pues tiene que haber un proceso, te tienen que remover, te tienen que notificar tu remoción o tu traslado. Y desde ahí pues se va sabiendo, están moviendo a alguien van a nombrar. Y después para que a vos te puedan nombrar es con acuerdo gubernativo de nombramiento. Y eso pasa por presidencia, por secretaría de la presidencia, por el MINEX. Y en algún momento de esos pues se filtró. Y Marvin y Sony... Todo pues, lo político se filtra siempre, ¿no? O sea, siempre hay alguien que te ve en algún lugar. Pues fíjate que cuando yo me fui a España, se filtró el día que yo me iba. O sea, yo pasé todo el proceso muy bien, muy hermético, ¿vos? Sí. Pero el tuyo también fue por parte de seguridad, ¿no? O sea, algo así. No. Pero O sea, fue un nombramiento, al igual que un nombramiento político. Okay. Porque ninguno de los dos somos diplomáticos de carrera ni estudiamos nada relacionado a la diplomacia. Pero te estaba contando, entonces viene Marvin y como que le preguntan al canciller, mire, ¿usted es cierto que van a nombrar a Santiago Palomo a la embajada de Santa Sede? Y lo niega. Y en una ronda también se lo preguntan, creo yo, al presidente Arévalo y también lo niega. Y después, pues sale nombrado a donde... Pero vos crees que sí tuvieron que haber dicho algo o simplemente hasta que estuvieran 100% convencidos de que sí era la movida adecuada? Pues cuando sos embajador, el país, que en este caso Guatemala, le tiene que preguntar al Vaticano en este caso, que si, digamos sería el país receptor, mire, queremos nombrar a esta persona y este país te tiene que dar el beneplácito. Como darte el permiso de nombrarlo embajador allá y lo tiene que aceptar cuando sos embajador. Cuando sos cualquier otro diplomático de la embajada, al estar allá, tú pedís tu acreditación. No tenés que llevar ese permiso desde acá. Aunque estando allá te pueden rechazar por X o Y razón, vamos. Sí. Hoy en día, me imagino, si vas a España y pusiste un tuit en contra del rey, pues a lo mejor esa es razón para que no te acepten, ¿va? Si te investigan y si hacen así un sondeo. Pues deberían. No sé si lo harán.
pero... Aquí Armando León en Twitter. Okay. Dice, seguramente tiene estudios en relaciones internacionales y es un diplomático de carrera. Es que lo hago, pues obviamente en alusión a la crítica que siempre he recibido yo, claro, de que yo no tenía estudios en relaciones internacionales ni era un diplomático de carrera y me nombraron al servicio exterior. ¿Sentís vos que es indispensable? No, en lo absoluto. No, yo no. O sea, yo lo hago más como entiendo, para medir el doble estándar, ¿no? Yo siento que, o sea, pero mi pregunta no va como diciéndote, vos no eras así, sino que en general, o sea, es no indispensable. Es necesario, no. Okay. Mira, no es, como yo se lo decía a unas personas, no es rocket science el trabajo diplomático. Con tener una carrera universitaria... No sos cirujano de cerebro. Con tener, tener alguna trayectoria académica, conocimientos básicos de administración, de leyes, de ciertas cosas, con tener un poco de bagaje cultural, porque vas a representar a un país. Claro. Tenés que tener pues algo de cultura, algo de conocimiento, saber pues normas básicas de etiqueta, de protocolo, que de todos modos recibes una inducción en Cancillería y te enseñan lo básico, ¿no? Para que no te vistas tan creativo también, sino que guardes un poco las formas en cuanto a tu vestimenta y usar ciertos colores y tal. Es muy básico el trabajo, es muy administrativo, muy de oficina, que lo puede aprender pues cualquier persona medianamente normal y capaz. Y más si venís de buena familia como Santiago, creo que es más... Es fifí, el nene. Es más fácil, pues. Ajá. O sea, sí, siento el tipo, mira, estudió, creo que aquí estuvo en la Landívar, tiene una maestría en Harvard de leyes, que es la LLM, que en Guatemala no te sirve básicamente para nada. Ajá. Y él ejercía allá en Nueva York. Entonces, digamos, no, el tipo es viajado, es leído. Viajado y leído. Yo creo que no es que lo va a ir a hacer mal, pues llevará algunos intereses que tiene que ir a representar. Pero otra cosa curiosa es que ayer el exdiputado Lázaro Zamora del Partido Unionista, búscatelo, le pone un tweet al presidente. Ese brother siempre anda tirando. Lo que pasa es que el presidente, cuando fue diputado, firmó y dio dictamen favorable a una iniciativa de ley. A muchos se les olvida que fue diputado el presidente. Sí, fue diputado. Que busca prohibir precisamente esto, que se nombren al servicio exterior a personas que no son de carrera diplomática. Acá está. Ahora que Santiago Palomo va al servicio exterior al Vaticano, ¿qué le diría el diputado Bernardo Arévalo al presidente Bernardo Arévalo? Esto sería una firma del diputado, de no ser porque en el dictamen favorable a la ley de servicio exterior, que entre otras cosas buscaba ordenar la carrera diplomática para evitar otorgar los cargos a dedo, por amiguismo o para pagar favores. Qué duro, ¿va? Y pone ahí César Bernardo Arévalo. Sí. Eso es, fíjate que yo lo resumo en, no es lo mismo verla venir a bailar con ella, vamos. No. O sea, estando afuera y siendo oposición, que fácil es criticar. Y siento que ser secretario de comunicación social de la presidencia es un chance hasta cierto punto, no difícil, pero sí desgasta. Ahora, es su tercer cargo en este gobierno en menos de 2 años. Ya ha pasado por 3 cargos y en ninguno, siento yo, lo ha hecho con creces, pues. Sí, o sea, la Comisión contra la Corrupción es inútil. Sí. A mi criterio. O sea, yo creo que lo hablamos y justo vino Julio en la época que vos veniste también. Él vino antes que yo. Y es como, o sea, sos anticorrupción, pero sos del Ejecutivo. Entonces, sos juez y parte. No puedes. Entonces es raro. Y es más que... o sea, es más como una oficina de compliance. Que realmente como otra cosa. QA, y no hay compliance de nada, mano. O sea, todo se les pasa por los dedos. O sea, es inútil. Pero bueno, pasó por ahí. Luego es nombrado secretario de Comunicación Social de la Presidencia sin tener conocimientos en cuanto a comunicación más que ser vocero de la CC. Y creo yo, no porque lo bueno, creo y veo que lo dicen mucho, con muchos errores en cuanto a la comunicación de la presidencia, en cuanto a la comunicación de logros, si es que hay. Y en general, muy mal manejada la comunicación de la presidencia, muy mala relación con los medios de comunicación, ¿vamos? Se les atribuye también un tipo de netcenterismo y un tipo de contratación de ciertos activistas que son como sus perros de ataque que siempre están ahí a la defensiva, pero bueno, a ver qué tal lo hace de embajador. Como esas, es que hay como que una forma de pensar de esto de las cajas de resonancia, ¿no? Sí. Pero recaen en NetCenter. ¿Por qué crees que es esto? O sea, independientemente del gobierno, yo creo que desde 2015
para acá solo va a ir empeorando, ¿va? Entonces, cada gobierno va a tener su net center, algunos con más presupuesto, otros con menos presupuesto. Y lo veías desde el tiempo de Yamatei, pues. Por eso te digo. El tiempo de Yamatei tenía... Ahí fue cuando empezó más él notorio, tenía ¿no? un net center muy grande y muy fuerte y era mi lord, ay, qué bueno que tenemos un doctor para la pandemia. Cierto. Y si vos estabas un poco en contra de los encierros, de las vacunas o de las mascarillas, que todo eso ya se probó que no sirvió para nada. ¿Usted se vacunó? No. No. No sé, no me recuerdo. Qué bueno. Es que aparezco vacunado, pero no recuerdo haberme la puesto. No. Estaba en trance. Pues sí, pero sí. Y también siento que en Guatemala se dramatiza mucho cuando hay como este tipo de cambios de cargos, porque en Estados Unidos siento que, o sea, no vivo allá, pues. De cargos. Ponete la secretaría de las presidencias. Son bien intercambiables, man. O sea, yo me acuerdo que algunos presidentes han tenido una por año, pues. O si mucho duran 2. Lo que pasa es que yo creo que eso está bien, ¿va vos? Sí, si vos estás cagándola, no te tienen que cambiar de puesto, te tienen que sacar, ¿va vos? Sí. Y eso en parte ayuda a que todo el mundo haga bien su chance porque hay una repercusión si metes las patas, pues. No sos intocable, ¿va? Nadie debería de serlo. Sí. En una empresa privada no lo sos. Sí. Y en el Estado, pues mucho menos, pero bueno, aquí. Lo que sí te puedo decir es que mucho no voy a ir a hacer Santi a la Embajada del Vaticano. ¿Qué pasa en el Vaticano? Pues, nada. Pues bueno, en teoría lleva la misión del presidente de coordinar la visita del Papa León. Mira. Que lo invitaron a que venga a Guatemala. Y lo fue a ver hace poco cuando se escaparon los reos, ¿no? El presi, sí andaba ya. MIA. Sí, yo no sabía que era católico. O sea, pero curioso que igual aunque no seas católico es como otro presidente más, el Papa, ¿no? Pues, o sea, sí, es el jefe del Vaticano. Claro, entonces tenés que tener buena pues el líder supremo de una de las fes más grandes del mundo. Vamos. Y hablando de eso, del asunto de intercambiar posiciones, también se vio en el caso del ministro, el Jiménez, en su momento cuando se escaparon los reos, que no lo iban a despedir. Se vio en algún momento titubeante. Pues había como alguna renuencia ahí. Ajá. Fíjate vos que yo no voy a entender, no puedo entender eso. O sea, en gobiernos anteriores, y creo que ha sido muy acertado, por menos han sacado ministros, secretarios, directores. Claro. Y es porque el desgaste se lo lleva a la persona a la que sacas. Y en parte le echas la culpa. Sí, claro. Que la tuvo directamente Jiménez, pues en este caso no hay que... Como los entrenadores en el fútbol. O sea, así perdés 3 partidos seguidos, el presidente, chao, mijo. Órale. Pero, a ver, no es como que el trabajo del ministro per se sea estar encima de las cárceles y que no se le escape ningún reo, porque eso no es así. Pero directamente sí es su responsabilidad el poner gente jefe, pues, capaz, proba y tener control de lo que está pasando en la policía, en el sistema penitenciario, en el departamento de tránsito. Y todas las dependencias que dependen del Ministerio de Gobernación. Uh-huh. Y pues ahí sí, la mejor movida que podía hacer el presidente, creo que se tardó, no estaba acá. Uh-huh. Vemos una vicepresidente que también pues está un poco atada de manos porque si yo algún día llego a ser presidente y tengo un vicepresidente, cuando yo no esté, mi vicepresidente tiene que tener la capacidad de actuar como mejor considere, ¿no? Sí. ¿Vos cómo interpretás el papel de Karen? ¿Sentís que...? Yo sentí que en algún momento sí estuvo vocal un poco más fuerte, activo y vocal, sí. Y después como que le hicieron a un lado o se hizo ella a un lado. Fíjate que yo lo que sé de la vicepresidente es que en efecto es muy técnica, era muy doer, o sea, sí era de hacer y de hacer que las cosas pasaran y se dieran. Uh-huh. Y tengo esa referencia de varias personas que trabajan en el Estado. Y de varias personas que lideran ciertas instituciones que son autónomas o descentralizadas del Ejecutivo. Okay. Y todos tienen una muy buena referencia en cuanto a desempeñar su labor, en cuanto de lograr que se hagan cosas, que pasen cosas y de actuar por parte de la vicepresidente. Okay. No sé por qué la habrán, si es que la pagaron, porque la habrán apagado o relegado, pero... Te digo, ahorita que pasó la fuga de los reos... Ahí hubiera sido buen momento para salir, pues ella, ¿no?, tenía la capacidad de hacerlo, era la presidenta en funciones. Claro. Y de todos modos lo pararon haciendo. O sea, pero antes se comieron el desgaste y el hate. Y sí fue una crisis importante. Sí, fue de días. Recordate también cómo fue cuando cacharon a esta ministra, la primera ministra de Ambiente. ¿De Ambiente fue? ¿Antes de Patricia? No.
No, sí, Patricia estaba siempre. No, fue la primera ministra de Ambiente que la hija estaba usando el carro, creo. Iturbide. Iturbide, ajá. Al principio que le iban a dejar y que solo le habían llamado la atención y se tragó todo el desgaste hasta que ella renunció, creo yo. Sí. Y le puedes dar esa salida a tu ministro. Decirle, mira, mano, presentarme tu renuncia. Más si son cercanos, pues son personas todos cercanas. Todos tienen que ser cercanos. Pues, ajá, pero entonces, igual como presidente puedes decir, mira, mano, representarme tu renuncia. Es más, habían presidentes, creo que yo era como Otto Pérez. Creo que Otto Pérez, que les pedía todos los inicios de año, presentarme una carta de renuncia. ¿Por qué? Para tenerla. ¿Qué tal? Te la acepto. Sí, te la acepto. Pero es una salida elegante, no es te destituyo. Ajá. Es me renunciaste por X o Y, aunque realmente es una... Te están sacando, pues. Claro, sí. O sea, pero es más... elegante. Para vos, como ministro, es mejor que decir, yo renuncié por En dignidad. tu CV se ve mejor. A que me echaron por negligente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero esa crisis sí estuvo compleja y yo sabía que hasta cierto punto el presidente no lo iba a sacar. Hasta que empezaron a ejercer presión. Mira, si toda la gestión del ministro adentro de sus aliados, digamos. Sí, bueno, hasta la bancada Semilla. No, perdón, la bancada Raíces, el grupo. Por eso la facción que va más abajo de la tierra, porque o sea, ya son las raíces. Ya están. Pero sí, van como metiéndose más al infierno. Eso fue un momento puntual a la hora de tomar una decisión porque ya era su propia perdió el apoyo mano. De todos, sí. Pero a lo que iba es la gestión del ministro Jiménez, del exministro Jiménez, tampoco es como que ha sido brillante. No, tampoco. Pues. La criminalidad y la delincuencia sí ha aumentado, los homicidios han aumentado, hasta la percepción que él decía que solo era percepción, si hay una... Vos le preguntas a la gente y se siente menos segura hoy que hace unos años. Con vos lo hemos hablado un par de veces también. Si todo estaba bien y fue eso el error, o sea, fue así una cosita, pues decís, bueno, está bien. Está bien, es rescatable esto y esto de su gestión, pero no es rescatable casi nada de su gestión. Entonces, bueno, hasta su viceministro sale diciendo que él va a denunciar y qué tal. Sí, también, y es que fíjate que los reos sí salieron caminando, pues. Eso sí. No hay un guardia penitenciario herido, no hay una puerta forzada, no hay un boquete en alguna pared, no se dañaron cámaras, no se robaron un vehículo. O sea, salieron caminando. Hasta el Chenco, porque había ¿te recuerdas? El primero que recuperan, que recapturan, le faltaba una pierna. El otro magia que tenía toda la cara tatuada, pero se puso una peluca. Ese no lo vi, en serio. No lo vi. Pero ahora entremos en un plano más especulativo y conspiranoico de este mismo tema. Okay. ¿Y cómo ves vos el papel de actores como Fopa? Porque él fue el whistleblower de esta situación. De que, supuestamente. Pues, así se vendió la cosa y como que él fue el que salió a decir por su video y después como hubo cruce de palabras con su amiga Michelle Mendoza. Pero Michelle estaba en contra de Fopa, ¿va? Por eso, Sí. Ella está en contra de todos, vos en contra del mundo. Sí, su amiga, ¿va? Sí. Su amiga tuitera. No, la cosa es que hay un cruce ahí de narrativas, entonces salió ella rápido a decir así cosas, así de que no, como que siempre. Que él está coludido con tal y con tal y con tal. Hasta que era aliado de Consuelo, vos. Claro. Fopa. Fopa. Mira, alguna Fopa vez fue perseguido, ahora es aliado. Fopa. Pero tiene un rollo ahí raro con las maras, él, ¿no? O sea, como que sabe mucho. Mira, pues Fopa es que tenés que entender quién fue Fopa. Fopa fue un fiscal del Ministerio Público, estuvo creo que a cargo de la Fiscalía del Crimen Organizado, creo yo, hubo otra fiscalía que tenía que ver con el tema de pandillas. Y dentro de entendiendo ese contexto, él todavía ha de tener contacto con gente dentro de la policía, gente dentro del sistema penitenciario, incluso informantes dentro de las maras, porque las hay. Fiscales todavía que estén dentro del MP. Y dentro de los aparatos de inteligencia, tanto del MP, que tiene, digamos, instancias que recopilan inteligencia, como en el Ministerio de Gobernación también existen instancias y direcciones que se dedican al trabajo de inteligencia. Entonces, es entendible que a él le hayan pasado esta información, entendiendo que él desde el principio tenía una enemistad con Jiménez y fue muy crítico del ministro Jiménez, porque entiendo que él es un poco más de la línea del exministro Rivas,
Y algunos rumores dicen que Francisco Rivas quería huesear el Mingo y regresar al Mingo. ¿Va? Que digamos en los primeros años del gobierno de Jimmy Morales era que pasan a FOPA de ser fiscal a superintendente de la SAT. Bueno. Pasan a Francisco Rivas de ser fiscal en el Ministerio Público a ministro de Gobernación y Cordón Loyo de ser también fiscal en el Ministerio Público a primer viceministro de Gobernación, encargado del tema de la seguridad. Entonces, son como esa clica. Claro. ¿Vamos? Pero mira, yo creo que cuando le pasan el tip a FOPA, era porque esto ya era un poco no se podía contener dentro de la institución. Le pasan él sin pelos en la lengua, pues lo sale a decir. Y ya después ya se fuman un montón de pajas y un montón de temas por ponerle que Sandra Torres sea líder de la Mara 18. Brother. ¿Por qué crees que se están instaurando estas narrativas? Porque o incluso tenés que desgastar a hasta Sandra. Mitos, pues. ¿Ah? Hasta mitos pueden ser porque, o sea, se habla mucho de una conexión entre ella y el lobo. ¿Cómo es que le llaman? El lobo. El lobo, ajá. Pero es porque ella tiene una sobrina. Claro. Que está casada con el lobo. Okay. Entiendo yo. Yo no tengo nada que ver. O sea, yo te puedo decir. Yo tengo un hermano por el cual ni siquiera metería las manos al fuego. Claro. Bueno, no las metería por ningún. Pero por lo que diría, hermano, o sea, lo que él haga. Claro. Es su rollo. Que sea para ponértelo más cerca. Que tu hermano, no sé si tienes hermanos. Hermana. Que tu hermana haga algo y se meta algún gran clavo, quiere decir que vos sos culpable o que vos estás relacionado. Que yo me meta en un clavo y que mi hermana sea culpable. Sí, nada, brother. O sea, pero a la gente le gusta relacionar cosas. No, es que conviene relacionarlo para hacerle un desgaste a Sandra. Claro. Ahora, eso se cae automáticamente porque la misma izquierda decía que cuando estuvo el gobierno de la UNE y de casi que ella gobernó el gobierno de Sandra Torres, así dicen. El gobierno patriota, es decir, la derecha, articuló un plan para crear caos e inseguridad en el gobierno de Sandra y que el lema de mano dura y la política de seguridad que quería llevar Otto Pérez pegara más. Claro. Entonces, ¿cuál es? ¿O Sandra Torres es aliada de las maras o las maras atacaban a Sandra Torres? ¿Te recuerdas que en el tiempo de Sandra mataban mucho puede cambiar en 2008 a 2025, pues? Eso es muy difícil, vamos. Pero por ejemplo, o sea, ves las tendencias y de hecho lo hablé con su otro amigo. Con Samuel. Con Samuel Pérez y otro amigo. Y se lo planteé de esta manera de que parece ser que en Latinoamérica, que cada vez que gobierna la izquierda, aumenta la violencia. Para después... Pero no solo es en Latinoamérica. No, pero es porque aquí estamos. Claro. Ajá. Entonces, la violencia aumenta y se ve hasta cierto punto como que una manita por ahí del otro lado político, como vos dijiste, ahorita con mano dura. Y si eventualmente llegamos a un gobierno de derecha después de como que después baja. Mira, yo lo atribuyo... ¿Es coincidencia? No. Es debilidad. Okay. Y es ineptitud por parte de los gobiernos y las políticas de izquierda. No hay otra. En Estados Unidos pasa con los demócratas. Y se dice, Dems are soft on crime. Los demócratas son suaves con el crimen. Los ADs demócratas y los jueces demócratas en Estados Unidos, y lo vamos a ir bajando, persiguen menos ciertos delitos, ¿vamos? El shoplifting no lo castigan. Ciertas cosas pues no las comienzan a castigar y comienzan a soltar a la gente por misdemeanors allá o por algunos que no son crímenes tan fuertes. Sí. Bajas a México y tenés abrazos no balazos. O sea, ¿cómo vos pretendés que a sicarios, a narcotraficantes que prenden viva en fuego a una persona, que le sacan el corazón a alguien vivo y se lo comen, que destazan, que... ¿Has visto las cosas que hace el narco en México? Es grotesco y aterrador, pues. Pero con abrazos y no con balazos, y se van a toda esta mamada de que no, es que esto es un problema social y hay que entenderlos. Y de hecho, ¿cómo se llama? El AMLO, me acuerdo de una subconferencia de prensa que Jorge Ramos le preguntó algo acerca de la violencia. Sí. Y el brother le sacó así
el marco estadístico de los últimos 30 años en México en la violencia. ¿No has visto ese clip? No. Puta, genial. Pero genial porque larguísimo se le te va a decir, puta. Le di una Jorge cátedra. Ramos, así como, ¿por qué pregunté? Va? Y empezó desde Salinas, no sé qué chingados, en el Salinas de 90 y Gortari. tanto, Sí. hasta con Peña Nieto hubo como una estabilización y después se incrementó, él lo tomó arriba y lo regresó abajo y es como que un péndulo que va así. Y mientras más personas hayan, más violencia va a haber. O sea, las estadísticas van a crecer con el tiempo. No, pero por eso siempre Por las eso. bastadas en cada 100,000 Per cápita, habitantes. ajá. Sí. Pero sí, o sea, como que el juego de... No es juego, pues, pero como que el asunto de la percepción que decía Jiménez, ¿va? Al inicio... Es también como que si lo ves en datos duros, porque los datos duros te dicen una cosa, pero cuando vos ves las noticias te dicen otra. ¿Está inflado por las noticias o los datos duros Mira, no están probablemente completos? en el momento que Jiménez dijo que era una percepción, en efecto eso era, pero la percepción se basa en lo que vos percibís. Por supuesto. Vos, en lo que vos ves, en lo que vos palpás, en lo que vos lees. Y si vos empezás a ver que hay una tendencia, vos tenés que actuar antes de que esa vaina ya se materialice, pues. Sí, si claro. vos ves que ya el crimen le está pelando, matar a plena luz del día, hacer ciertas conductas que habían dejado de hacer porque se les perseguía o porque tenían miedo o porque le tenían más respeto a la autoridad o cualquiera de las variables que querrás meter, si vos ves que hay conductas delictivas que no se daban, que se están volviendo a dar, que son las que incrementan la sensación de inseguridad, quiere decir que a los delincuentes les está pelando actuar No hay a la consecuencias libre, de lo que está a pasando. la libre. Claro. Y se sienten empoderados y se sienten chichudos, dirían por ahí. Actuás. Mira El Salvador. Y van a decir, sí que buque. Pero, brother, en El Salvador existe la percepción de que no podés delinquir o te zampan en el secot y no volvés a ver a tu familia en el resto de tus días. Eso existe. Aquí es a lo único que le tiene miedo el humano, las consecuencias. Claro. Vos no educás hasta los animales, vos educás a un perro, a un caballo, con consecuencias o con cierto condicionamiento, ya sea positivo o negativo. Puedes irte por cualquiera de los dos. Pero así educás vos a niños, a perros, a caballos. ¿Y cómo crees vos que vas a educar a un delincuente? Es que es un antisocial. Si no lo materializas en algo concreto. Marimón habían los viernes, recordate lo que había hacer el Ministerio de Gobernación. Brother, entonces... y aparte, después tenés el caso de que para que aumente la sensación de inseguridad, que se desaparecen 30, 60, no sé cuántos fusiles del Ministerio de la Defensa. Eso fue cercano al otro. Sí, fue pegadito. O sea, la cosa en cuanto a seguridad, en cuanto a manejo de la seguridad, en cuanto a manejo inteligente, bien no está. Vamos. Sí. Pero sí, en ese asunto de seguridad me llama mucho la atención. Bueno. Guatemala, porque es así. Y normalmente la derecha es dura contra el crimen. Históricamente excesivo. Te vas a Colombia. Colombia está a la izquierda. Es cuando los narcos más policías han matado. Es cuando más ha aumentado la producción de cocaína en Colombia. ¿Vos crees que también... Argentina, te pasó lo mismo. Al vos pensar así de derecha, el tipo de noticias que te salen son para reforzar ya tu sesgo? Tu narrativa. Sesgo, lo que sea. Ajá, porque ponete, a mí también me salen, como te sigo a vos y como que sigo a personas de derecha, o sea, me sale así como que cosas malas y cosas buenas, ponete, dependiendo del personaje. Si es Petro, vos vas a hablar algo malo de Petro, ¿va? Siempre. Casi siempre, ajá. No, siempre. O algo bueno de Milei, ¿va? Fíjate que no hablo mucho de Milei. Pero pues, es la tendencia. Casi nada. Ajá, va. Pero de la nada te salen así datos, no sé de dónde vienen, fíjate, y me salen así datos así de los logros que ha conseguido Petro, de los logros que ha conseguido Boric. Y probablemente han sido logros muy sociales. Ajá. No, o sea, y los logros sociales usualmente sí son temas de percepción. O son temas que a la hora de la hora te valen madre, pues. Vamos a ver, logros de Petro. Así. Y reducción de la desigualdad, te va a salir una paja así, o aumentó el índice de felicidad, ¿me entendés? Una cosa así muy efímera. Sí, no, es que no me acuerdo dónde lo vi, pero alguien lo mencionó y como así con la mamá que todos hacen de poner una estadística así mamona. Ahí está. Crecimiento, 11 logros, gobierno de Colombia. Está crecimiento económico. El DANE reportó un 2.9% de crecimiento real de la economía, siendo importante el aumento de la agricultura, industria y la producción.
El desempleo cayó al 8.2%. Se redujo la inflación anual de un 13% a tan solo 5% en solo 21 meses. ¿De un cuánto? De un 13 a un 5. Ajá. Un 8% abajo. 8. Se redujo la tasa de inflación de alimentos de un 22 a un 1.7%. Ahí tenés que ver... puede ser. Yo te diría hay que ver el contexto porque es como cuando Alejandro Yamatei salió presumiendo que la economía había crecido sin precedentes y es porque la economía cayó sin precedentes en COVID. Ajá. Y de ahí se recuperó y se estabilizó. Ajá. Entonces tuvo un repunte de que la economía en un año creció 12%, pero no fue un crecimiento real. O sea, fue una recuperación económica después del COVID. Entonces hay que ver el contexto. Te estoy dando el ejemplo de no, sí. Y por eso te pongo el ejemplo de Petro, porque también pasa con Milei en Argentina. O sea, como que te tiran datos estadísticos que si bien te enseñan algo, ¿va? Sí. Pero si no los entendés con contexto, sí, pasa mucho de que, puta, ves toda la mara. Yo no he seguido de cerca mucho a Milei. Un poco a veces me salen temas de su política económica que sí pues logró un poco... pues balancear la economía, reducirla, o detener para empezar y después comenzar a reducir un poco el tema de inflación y tal. Pero te puedo decir que mi parámetro es cómo le fue en las elecciones. Le fue bien a su partido, vamos. O sea, ahora ya tiene gente en mayoría, creo yo, en el Congreso y tal, no sé. Pero sí, le fue bien en las elecciones. Que usted le tiró a Samuelito, porque él puso que cuando Milei pierde... Argentina gana. Le tiré yo. No sé. O pasaste el tweet, algo así era. A vos, tal vez. No sé. Tal vez así. No recuerdo. Pero ahí tenés un parámetro de si lo está haciendo bien o mal. Y en el tema de países no importa si lo está haciendo bien o mal a tu criterio. Porque vos vivís en Guatemala a miles de kilómetros de distancia. Es si lo está haciendo bien o mal para la gente que vive en Argentina. Tu opinión es irrelevante. Pero también en todos los países siento yo que no sé la verdad, porque yo la verdad puedo opinar por Guatemala porque aquí vivo, claro. Y aquí es la realidad que me compete y me habita. Sí. Pero por ejemplo, cuando ves opiniones con el gobierno de Venezuela, con el gobierno de Milei, con el gobierno de Petro, cualquier gobierno del mundo, hay voces que dicen o que es la mera verga o que es una mierda completa. Claro. Entonces, claro. Y lo haces siempre desde tu perspectiva. Y usualmente ponete cuando la crítica viene de un venezolano que vive en otra parte del mundo, va a ser negativa. Obviamente va a ser negativa porque el cerote se fue. Claro. Y hay mucha gente que sí le ha de gustar y todos, no es que está vendido. ¿Vos sabés quiénes son las personas más capitalistas del mundo? Los cubanos en Miami. Los cubanos en Miami, exacto. O los venezolanos en Estados Unidos. Preguntales. Sí. Se fue, o sea, por eso se van, ¿cierto? O sea, pero yo creo que nadie se quiere quedar. O sea, hay un éxodo de más de 8 millones de venezolanos. Pero yo siento que, o sea, si hay un éxodo bien fuerte también, pero también yo siento que se juzga mucho con base a ese éxodo y no al bienestar de las personas. Porque también por eso, con esa lógica, también aquí puedes ver los migrantes que se van, pues. Y no es que estemos en represión pero de verga. No hay pero aquí no hay un éxodo masivo, brother. O sea, aquí se come. Aquí medianamente... Yo soy de Venezuela, bro. Sí. Fíjate vos que mi padrastro fue. ¿Y qué tal? Ahí me sacan a cada rato la foto de Otto con Maduro. Y él fue porque... ¿Sí? ¿Tu foto con Maduro? No. Mi padrastro. El esposo de mi mamá... cuando había embajada de Venezuela acá... ¿Qué tal? Pues, ¿Cómo se llama tu padrastro? Otto Rothman. Pero no vas a encontrar la foto, pues. En algunos casos me la ponen a mí como de comentarios, así. Pero lo hizo Cuba y lo hizo Venezuela. Lo hace China. Lo hace China continental. Lo hace China comunista. Que invitan a periodistas a que vayan a conocer la realidad de sus países. Esta es la foto, ¿sí? Ya viste. Entonces, cuando recién toma el poder Maduro, que murió Chávez, pues Maduro hace todo este tema de marketing, ¿no? Y de vengan a conocer. Entonces, invitan la embajada de Venezuela en Guatemala cuando había, porque ahora no tenemos relaciones, a ciertos periodistas. Entre la colada va mi estimado Otto. Solo a dar papaya. Dar una foto ahí para que me revienten a mí. Que realmente me vale madre, pues. Yo no soy de la foto, pero fue... Regresamos a lo mismo Pero fue porque lo invitaron de la embajada y fue en contra de la voluntad de todos. ¿Qué vas a ir a hacer? O sea... Pero fue y me dijo, mira...
sí están mal. ¿Vos tendrías un podcast con Maduro? Sí, yo tengo un podcast con quien sea. Yo me siento a hablar con cualquiera. Sí. Siempre que exista pues respeto. Si no, mejor nos subimos a un ring. Y ya nos rompemos la madre formalmente, ¿me entendés? A pero cualquiera de las dos estoy abierto. Claro, pero sí. Solo hay que definirlo de entrada. Ajá, porque al Rusarín lo funaron un chingo cuando fue a hablar con el Maduro. Claro. Sí. Pero también tenés que entender en qué contexto vos vas a ir a hablar con estas personas. Vos obviamente ellos no te van a ir a aceptar, estoy metiendo las nalgas. Sí, claro. Vos, pero ponele... Nadie, cerote, nadie. Pero mira, ni Maduro, ni Trump, ni nadie. Pero mira, el muro en Berlín se hizo para evitar que la gente de Alemania del Este pasara a Alemania del Oeste. De East Berlin a West Berlin, ¿vos? Y era porque la gente quería escapar de la pobreza, de la miseria, de la represión. Y en Venezuela, yo te puedo decir, yo sí he hablado con venezolanos porque hay muchos venezolanos en Guatemala que han venido acá, invierten y trabajan. Hablé con muchos venezolanos cuando viví en Madrid. Y, brother, cadenas de restaurantes en España exitosas son de venezolanos. Hay unas hamburguesas que se llaman Goico Grill, que eran de una familia de apellido Goicochea o Goicolea. Eran venezolanos, migraron, pusieron una cadena de restaurantes que se llama Goico Grill, que ahora la compró el fondo de inversión de Louis Vuitton. O sea, son gente extremadamente trabajadora. Claro. Y creativísimos y todo el pedo. Pero todos con los que he hablado, ninguno me ha dicho, brother, me dijo, mira, inicialmente, cuando existía el dinero del petróleo y cuando estaba... La cosa iba medianamente bien. Pero luego... Los primeros años de Chávez. Primeros años de Chávez. Pero luego comenzó la locura de expropiar y la locura de represión porque se van volviendo autoritarios, ¿vos? Porque nadie más ha ganado las elecciones. Es un tema muy curioso, ¿vos? Empezaron a encarcelar a opositores políticos, empezaron a expropiar, comenzó a tronar en un país tan rico en petróleo, a limitarse la gasolina, o sea, a dosificar la gasolina. Es exageradamente barata, pero no hay. Y hay dosificación de gasolina y hay un mercado negro de gasolina en Venezuela. O sea, es muy complejo. ¿Vos? Ponele ahí un motorista que se llama Charlie Siniwan, que va en moto por todo el mundo. Tiene un canal de YouTube muy bueno. ¿Cómo? Charlie Siniwan. Pasó por Venezuela. Y a él le gusta meterse, pasó por Guatemala también. Y a él le gusta irse a los países y pasar no por las vías principales, sino que buscar terracerías rurales y entre más vale madre, más alegre se siente. Ajá. Entonces dijo, en Venezuela no pude. Así. Todo está pavimentado. Los pedazos de terracería que encontraba todo estaba asfaltado en Venezuela. O sea, y ahí puedes ver un poco. Él te da otra perspectiva de Venezuela. Todos comen, pero nadie sale adelante. Todos tienen, pero nadie se supera. Entonces yo creo que ahí falla el comunismo, ¿vos? Y el socialismo, porque quieren que todos tengan lo básico para vivir. ¿Y qué tanto es culpa de la ideología o de la persona? ¿Ya sabes? No, son las dos. Yo creo porque cuando se critican a países así, como que también como hablábamos de las estadísticas y el contexto y todo ese tipo de chivas, o sea, también se disculpa mucho desde la perspectiva de Maduro, digamos, de decir de que no, o sea, la culpa no es solo mía, sino que todas las sanciones y cosas que tenemos que no nos permiten a nosotros desarrollarnos como deberíamos, entonces esto es lo que hay, ¿va? ¿Vos crees que sí debería tener un poco más de apertura al mercado exterior y como que ceder un poco en ciertas cosas para el crecimiento de su Venezuela. gente? Ajá. O sea, China, siempre respetando... O sea, China es la muestra. Por ejemplo. China es la muestra. Yo te digo, yo no creo que el capitalismo absoluto funcione. No. De hecho, ni en Estados Unidos. Estados Unidos es un país extremadamente social. ¿Vos? Tiene muchas políticas de corte socialista. Tiene el Medicare, Medicaid, el Social Security. Tiene food stamps. Tiene unemployment, dinero de cuando te quedas sin trabajo. Desempleo. Tiene... ¿cómo se llama esto? Stimulus checks, que cada cierto tiempo el gobierno inyecta, te mandan a vos $2,000, $3,000, $1,000 para estimular la economía. Tiene los bailouts a las empresas cuando se declaran en bancarrota y viene el gobierno y les inyecta dinero. Tienen, o sea, no son temas 100% capitalistas. Sí, Gal. Yo siento que cuando
caes en la voracidad corporativa, también es malo porque, o sea, estás cediendo ante los intereses privados, ¿va? Y también cuando caes ante el yugo del Estado, o sea, vas a valer verga. Lo corporativo, o sea, las empresas y lo corporativo, su único fin va siempre tener mejor rendimiento y tener un mejor estado de resultados. Siempre. Para eso existió la empresa, no existió para hacer caridad. Sí. Tenés que entender eso. Claro. El Estado puede hacer caridad con el dinero que genera el privado. Claro. De lo contrario, no tiene con qué jodidos hacer caridad. Entonces, vos sí querés que sea extremadamente exitoso, competitivo y que genere mucha riqueza el privado, para que te pague impuestos, para que vos puedas hacer tus mamadas. Claro. Pero no puedes irte en contra del privado y del corporativo, pues, y comenzar a poner un montón de... Sí, yo siento que, o sea, sí tenés que poner hasta cierto punto... Reglas del juego y límites. Un límite y decir, bueno, si te pasas de este límite, andate a la verga. Sí. Pero ¿sabes dónde vas a ver esto? En Nueva York. ¿Sentís? Con Zohran Mamdani. Vas a ver... Vos sabés que en Nueva York el 90% de los impuestos, vi que o el 90 y pico por ciento de los impuestos son pagados por el 1% de la población de Nueva York. Bien, o sea, 90 y pico de por ciento de lo que recauda el Estado en impuestos son pagados por el 1% de la población de Nueva York. Ok. Ajá. Y todas las políticas de este Mamdani son anti esos. Y quiere poner buses gratis, metro gratis, supermercados estatales y un montón de cosas. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Y crees que podría ser un... O sea, si funciona... No va a funcionar. Pero si funciona. ¿No? Especulando. Nadie especulando, hombre. No existe. te voy a decir lo que te digo hace un poco. Esa realidad no existe. Por eso. Pero, ese mundo paralelo no existe. Ajá. O sea, como un experimento como en su momento fue China, que abrió ciertos lugares para abrir mercado, para ver así cómo funciona. Tanteamos y si funciona... Incorporado. Yo te doy el vaticino de lo que va a ser Nueva York. A ver. El San Francisco del East Coast. Ajá. Eso va a ser. Sí. Te lo firmo. Y va a ser un éxodo como el que se vivió en San Francisco y como que es el que se vivió en Los Ángeles y en California. Vamos. Van a huir. Todos se fueron a Texas, ¿no? Texas, Nevada, Florida, Oklahoma. Y esos países está yendo bien. Países de esos estados. O sea, genial. ¿Y cuál en tu análisis podría ser el éxito, por ejemplo, de China que estábamos hablando? A la hora de desarrollo social, de vivienda. China no existe. Es irreplicable. Por eso te digo. Pero, ¿cómo vos podrías, o sea, hacer un Estados Unidos más equilibrado, digamos? O sea, que no... Yo creo que ya lo tenés, bro. Ahorita está equilibrado, ¿sentís vos? No, yo creo que Estados Unidos es un equilibrio. Y por eso es el país al que todo el mundo quiere emigrar. Lo que pasa es que se han ido cagando en él, ¿vos? Y hay ciertas políticas, nuevamente muy impulsadas por los demócratas, que han hecho que Estados Unidos deje de ser lo que todo el mundo veía y aspiraba en Estados Unidos, ¿vos? Y yo creo que ese decline empieza desde el gobierno de Obama. Sí. De ahí... Obama para mí es un nefasto, la verdad. O sea, Obama habla muy bien. Claro, y te enamora y te encanta y wow, pero es una cagada. Y va a entrevistas, es un cae de risa, cerote. Sí, pero es muy carismático. Siento yo que... O sea, en Estados Unidos, entre dos partidos, si bien hay políticas claras que son bien distintas en los dos partidos fuertes, digamos... Siento que, o sea, no se distinguen mucho uno del otro, la verdad. O sea, yo siento que Obama... Critican mucho que hay un uniparty, ¿vos? Y es por los donantes, porque los mismos donan a los dos partidos. Pero ahorita ponerle un cuate como Elon Musk está peleando porque existe un tercer partido y le quiere poner America. Curioso que un cuate que no nació en Estados Unidos haga tanto por el país al que emigró y que lo acogió, ¿vos? Y él entiende que en ningún otro país del mundo él hubiese sido capaz de ser quien es. En ningún otro país del mundo existe esa posibilidad. ¿Vos? Sí, eso sí. Pero sí, es... ¿Cómo ves vos en este tiempo que lleva lo de Trump? Pero entonces, profetas, Nueva York va a caer. Va a caer. De hecho, vayan todavía, quedan un par de meses. El 1 de enero es que año nuevo, mayor nuevo. El 1 de enero toma posesión Yo vi que salió con... comunista. ¿Conoces a Andrew Schultz? Salió con Andrew Schultz, sí. Con Andrew Schultz en Flagrant. Pero ponele... Pero no lo he visto todavía. Yo no lo he visto tampoco. Ya salió hace rato. Un demócrata de toda su vida, que es Maher. ¿Cómo se llama vos? Bill Maher.
Bill es. Ajá, él. Que se escribe Maher, pero se pronuncia Maher. Discúlpame vos. Encargo, este Bill Maher es demócrata de hueso duro, vamos. Sí, es demócrata de toda su vida. Critica muchísimo. Bill Maher. Critica muchísimo a Trump. Es antitrumpista. Y aborrece a Mamdani. Y dice que va a ser un fracaso. Pero ¿cuál es el rollo con Mamdani? Es que yo no lo tengo muy estudiado. Que el rollo es que el Partido Demócrata se fue tan a la izquierda que es insostenible para una persona normal. Ok. Vamos, ya están demasiado... Se fueron muy woke, muy comunistas, muy socialistas. Y eso no le gusta a la gente. Ok. Pero ellos ya están hasta allá, vamos. ¿Vos sentís que lo woke... No sé si hemos hablado de eso específicamente. Que lo woke y todo este rollo, este asunto... que a usted no le gusta. Así. A mí me da risa. Estas intersecciones, digamos. Se llaman intersecciones porque, o sea... así le llaman. O sea, la lucha de clases se subdividió en estas intersecciones, digamos, ¿no? Sí, porque ya todo el mundo quería tener ficha. Entonces todo el mundo dijo, bueno, aquí hay una oportunidad también. O sea, sí se basan en principios que en algún momento sí fueron luchas importantes, pues. O sea... La revolución de las mujeres, en la fuerza laboral, a la hora de votar. El tema racial. Los homosexuales, los raciales, todo esto. Pero eso ya pasó. Nace de algo que sí fue algo relevante en su época, ¿va? Y no es como que no sea relevante, como que la gente dejó de ser racista ahorita. Pajas, la mara sigue siendo tan racista como fue antes, solo que tal vez ahora tienen más cuidado por las redes sociales y ese tipo de cosas. Y a mara que definitivamente le vale ver. ¿Y para vos hay racismo hacia todas las razas? Siento que hay discriminación, más no un tema tal como racismo inverso, decís vos. O sea, como que un negro o un blanco. No sé. O sea, por definición, no existe el racismo inverso. ¿Cómo no? Racismo es racismo. No, racismo inverso no existe. Hacia cualquier raza. Porque no se simplifica en raza, sino que se simplifica en estatus y poder. Ya sabes. Entonces, ponete, si vos históricamente has sido un grupo hegemónico. Ahora, yo te digo, yo siento que en Estados Unidos ahorita hay un racismo inverso. Claro. Sí, no sé. Es que hay una es que el poder sigue siendo del blanco, digamos. No, ¿de dónde? Ya tuviste una vicepresidente negra, un presidente negro. Eso no importa, esos son toques. Bueno, entonces ahora tenés las políticas Day. Y Black Lives Matter. Y toda la mamá. Voy a terminar, hombre. Dale, pues. Entonces están las intersecciones, ¿va? Que al final son formas de dividir y distraer la lucha de clases, ¿va? Entonces... Tanto Soros, que es el capitalista más grande del mundo, y todo este tipo de empresas le meten bambas a todos lados para crear esa animadversión y choque. Sí. ¿Va? Para tenerte ahí entretenido. Cosas que sabemos todos, pues entonces Laje tiene su chance, Rusarín tiene su chance, todos tenemos chance. Ahora, Rusarín no es woke. Rusarín no, es comunista. Entonces, a eso iba. Entonces, ¿por qué se cree que estas LGBT y estas intersecciones son comunistas y cuestiones solo de izquierda? Porque son, por definición, son luchas de minorías. Porque la izquierda es la que ha adoptado esas luchas inexistentes. ¿Pero qué izquierda? Los demócratas gringos. Las izquierdas en casi todo el mundo, ¿va? Los progres, digamos. Sí, vos ves la izquierda española y en España ya toda la izquierda es woke y progre, ¿va? No hay ninguna izquierda que no sea woke y progre en España. La izquierda de Colombia se volvió progre, la izquierda de Chile se volvió progre, la izquierda de Argentina se volvió progre, la izquierda de México es reprogre, los demócratas se volvieron progres. Entonces, ahí está el voto también, ¿va? O sea... Ahí está la polémica y ahí está el nicho para un montón de grupos sociales y de personas altamente vocales, altamente manipulables, altamente influenciables y con una tendencia a ser activistas gigantesca. Vamos, vos no ves un activista, no ves tantos activistas de otra cosa que no sean o trans, o negros, o feministas, o temas... O sea, ahí tenés al tu activista puro y duro, ¿vamos? No se le llama activista tampoco si es un hijo de pastor de derecha, tampoco, pues. O sea, no se le llama activista, solo es una persona vocal en ese asunto. Porque no lo ves manifestando, no lo ves encadenándose, no lo ves haciendo todo el montón de payasadas que hacen estos cuates. Pero... ¿cuál era la pregunta? De cómo
¿Cómo llega a encontraron a su nuevo proletariado. Su nuevo público. Encontraron a sus nuevos soldados. Pero todos estos son proletarios, pero también yo lo interpreto así como una manera de distraerte de tu pobreza para que penses en otro tipo de cosas. Es más importante. Y fíjate que hasta la AI está programada así. Es más importante no referirme con los pronombres incorrectos a una persona que yo coma. O sea, el misgendering. Sí. Es más importante que haya paridad en cuanto a algún tema de empleos, a que se construyan más hospitales. Totalmente de acuerdo. Sí. Entonces, sí, yo creo que y tildarlo como algo de izquierda, a mí me resulta ofensivo. Me resulta ofensivo. Pero es que vos sos otro zurdo, de otro corte. Porque no critican, o sea, nunca se critica el capital, ¿va? Nunca se critica... Los medios de producción. Los medios de producción, ajá. Entonces, solo se adoptan... El poder hegemónico. Solo se adoptan y se cargan con una bandera y es así como que, voy a hacer un negocio de esto. Porque nadie te va a entender eso que vos estás hablando. Ajá. O sea, pero es un pijeo, ¿no crees? Sí, pero totalmente. Pero ¿sabes qué es lo curioso? Que ponerle ya están saliendo gays. Que hay hasta una página en Instagram que se llama Gays Against Groomers. Y groomers de grooming. Ajá. No, groomers que son los que vos grumeás a un niño. Porque ahora estás grumeando a un niño para volverlo trans. Ok. ¿La vos? Es que ese tema sí está... Sí, y vos ves a los... y aquí, nuevamente, aquí toda la gente dice... no, que son unos exagerados, que teoría... Brother, es que vos tenés que ver... la película que podemos ver en Guatemala ya pasó en otros países. Solo tenés que estar pendiente, vos, y ver en qué puede tornarse el tema. Pero ponerle llaves a gays que se quieren bajar del bus. Del bus LGBTQ+. O sea, porque, mano, aquí ya me quieren meter todo en mano. Yo solo soy gay. Yo solo soy un hombre que me gustan hombres. O, mano, yo solo soy lesbiana. Yo soy una mujer que me gustan mujeres. O, mano, a mí me gusta tanto el taco como la empanada. Pues yo le hago a los dos. Pero hasta ahí. Yo soy un hombre, yo soy una mujer. Yo tengo mis preferencias sexuales y esa es mi vida. Y está bueno a veces reivindicarlo en el Pride. Pero ya se están pelando, pues. Ya están castrando niños porque los castran, babos. Ya están hormonizándolos, ya están... O sea, brother, eso lo hacían los nazis. ¿Y de dónde viene eso mutilar personas? ¿Y de dónde viene la crítica de que son conspiraciones? O sea, ¿dónde has escuchado vos esa crítica? Aquí en Guate. ¿Sí? Aquí en Guate te ven como conspiranoico. Porque no está pasando en Guatemala, vamos. Pero si hay datos de estas castraciones, este tipo de cosas. ¿En Guate? No, en el mundo. Sí, en Estados Unidos, por supuesto. Busquemos. Espérate, hay casos que le han quitado o sea, que vos como papá, vos sos papá. Sí. Te quitan a tu hijo, el Estado te quita a tu hijo porque vos le estás negando gender affirming care, porque le pusieron que es un tema de salud pública. Ahí está. El gender, la reafirmación del género que el niño con disforia corporal quiere ser. Entonces, si el niño a sus 14 años o la niña a sus 14 años decide mutilarse las mamas, la niña, y comenzarse a hormonizar con testosterona para parecer un hombre o para ser más como un hombre, y vos se lo negás como un papá y le decís, no, mija, tú eres una niña, tú sos una nena, no, vení, tú tienes otro problema psicológico, vení, busquemos ayuda. O sea, si ella se queja en la escuela, no, es que mi papá no me deja, o es que tal, la maestra o la directora del centro lo reporta a Child Services o a tal, y te llegan a quitar a tu hijo. Y vos te puedes ir al bote. Y esto pasó en Canadá. Esto está pasando en Estados Unidos, en algunos estados. Búscalo. Vamos a leer ahorita. Ahí está. Gender Affirming Care. Así es un conjunto de servicios médicos. Primero lo busqué en inglés, pero no lo vamos a leer en inglés. Primero te dicen que es un servicio médico, psicológico y social. Imagínate. Cuyo objetivo es acompañar a una persona trans o no binaria a vivir en coherencia con su identidad de género. No es una sola cosa, es un espectro de intervenciones y apoyos. A continuación te explico qué es, qué no es y por qué genera debate. ¿Cuál es la evidencia y realidad actual? ¿Qué es? Ya lo leímos, diferentes niveles, según edad, necesidad y elección personal. 1. Apoyo social. El primer paso, no médico, uso del nombre y pronombres elegidos.
Cambios en vestimenta o apariencia, apoyo psicológico y familiar. No implica medicamentos ni procedimientos clínicos. Este primero es así como más así de... Light. Ponételo en Instagram. She, he. O sea, yo me meto así y veo que ya tienen algo. Este brother tiene problemitas. Ya sé por dónde va a venir esta funa, ¿no? Para mí también tiene mucho que ver eso de los pronombres o también las banderitas. Sí. Que te pongan la bandera de Palestina, ya sabes. O de Israel. Tratamiento yo no la tengo, vos no sé qué estás hablando. Tratamiento psicológico especializado. Evaluaciones hechas por profesionales para distinguir identidad trans de otros factores como trauma, disforia por salud mental. Y eso de la disforia de género se están como difuminando las líneas, ¿no crees? O sea, como en sí, ¿qué es una identidad y qué es disforia de género? O sea, como que esos dos que en su momento estaban como bien marcados. Es que están queriendo redibujar todo eso. Por eso te digo. Es bien peligroso. Ansiedad, etc. Acompañamiento para que la persona entienda su identidad con tiempo y claridad. Aclaración, poner un dedito así. No es afirmar automáticamente. Hay criterios y protocolos estrictos según esto. 3. Tratamientos médicos. Solo en adolescentes y adultos, con mucha regulación. Bloqueadores de pubertad. Un adolescente menores. Es un niño. Detienen temporalmente los cambios corporales. Reversibles. Si se suspenden, la pubertad continúa. Se usan desde hace décadas para pubertad precoz, no solo en personas trans. Terapias hormonales. Normalmente +16 o adultos. Testosterona o estrógeno bajo supervisión médica. Cambios corporales parcialmente reversibles. No hay. ¿Cómo así? Te volás los testículos y el pene y ¿cómo te van a reparar esa vaina? Cirugías. Ahora se vuelan las mamas. Ahora sí, cirugías. Adultos. En menores solo en contadas excepciones médicas. Hay excepciones. Sí, menores. Claro. Top surgery, pecho. Bottom surgery, genitales. Cirugías faciales. Esta no se realizan en niños prepuberales. En adolescentes solo en casos extremadamente raros y conjuntas médicas multilaterales. Ok, ¿qué no es? No es transformar niños ni mutilar infantes. Ojito ahí. Lo está desmintiendo ya. Haceme el favor, vamos. No es rápido ni automático. No es ideología, dice. Son protocolos médicos establecidos por WPATH, WPATH, APA, Endocrine Society. ¿Por qué se ha vuelto un tema polémico? Te preguntarás, Armando. ¿Temores por intervenciones en menores? Lo que estamos hablando. Algunas personas temen que los diagnósticos se den demasiado rápido. Los bloqueadores y hormonas tengan efectos. Eso de los diagnósticos va a ser el área gris. Es el área gris. Los bloqueadores y hormonas. Porque usualmente tu doctor, para que esté dispuesto a mutilar o a hormonizar a un menor, piensa así. Claro. O sea, ya está sesgado. O sea... Qué pisado eso. Ese es un tema interesante para profetas de la medicina. Los bloqueadores y hormonas tengan efectos desconocidos a largo plazo. O sea, lo que pasa es que primero le dicen que es Gender Affirming Care. La ley... No debería ser solo psicológico. La ley protege el acceso universal a la salud. Y como esto es un tema de salud... La ley te lo ampara. O sea, ya metieron bajo ese paraguas en muchos lugares que esto es un tema de salud pública, al igual que el tema de abortos. Es un tema de salud pública. ¿Quién lo creó? Open Society, un montón de esas ONGs o mamás. Sí, estoy buscando, espérame. Pioneros. Y esto nace de universidades. Sí, empezó, muy antes pisa. 60, Magnus Hirschfeld fundó el Instituto para la Ciencia de la Sexualidad en Berlín 1919 para investigar la identidad de género. La clínica de género Johns Hopkins en el 66. ¿Ya viste? Fue de las primeras en Estados Unidos en ofrecer atención que incluía terapia hormonal, cirugía, asesoramiento psicológico. Y después la asociación profesionales... es que la WPATH es la Asociación Profesional Mundial para la Salud Transgénero. Ha jugado un papel crucial en el desarrollo de estándares de atención basados en investigación y consenso de expertos. ¿Cómo se puede hacer? Ahí te juntan a 30 doctores, 25 son trans, pro trans y 5 no. El consenso de 30 es que 25 dicen que sí, 5 que no, por ende pasa. Es que así lo manipulan. Ahora, el tema con la hormonización es que sí no es reversible. Eso es mentira. Claro, ¿cómo vas a...? Hay una castración, o sea, puede llegar...
Obviamente depende de la prolongación, babos. Sí. O sea, si te lo metes un poquito de tiempo, no pasa nada. Pues. Pero siempre tiene sus efectos secundarios y sus daños irreversibles, babos, porque la cantidad de hormonas que se tiene que meter una niña para que le crezca cabello, para que se le comience a enroncar, son muy altas, babos. Sí. La mayoría de fisicoculturistas mujeres se meten y las ves que les comienza a salir barbita, la voz, les cambia un poco la anatomía facial, y ellas se meten cantidades leves. Sí. A estos los hormonan coche, babos. Hay otra cosa y creo que es determinante en esto que estamos hablando: los menores no tengan madurez para decisiones irreversibles. ¿Va? Mira, pues en Estados Unidos tenés que tener 18 años para hacerte un tatuaje que es completamente removible. Claro. O sea, vos podés quedar con tus brazos más o menos como eran antes de pintarte. Antes de tatuarte. Yo también tengo tatuajes después, pero ¿me entendés? El niño... pero si le pedís a un menor tener 18 para seguir hacerse un piercing, para seguir tatuarse, pero te querés mutilar los genitales o quitarte las mamas, fresh. No, dale, brother. Es gender affirming care. Y también uno de los temores es que exista presión social, política o de internet en vez de acompañamiento clínico real. Estos debates existen incluso dentro de la comunidad médica. Y el tema es que se está volviendo como una moda y estaba siendo positivamente reinforced la aceptación y la celebración de los trans. Entonces, si vos eras un niño con problemas de adaptación y un poco tímido y tenías ahí tu tema, automáticamente si eras trans te volvías chico cool porque eras el trans de la clase y el pedo. Entonces, era positivo volverse trans y tenías ciertas cosas y te volvías trans, vamos. El punto con los niños es que yo que tengo un niño, vos básicamente puedes convencer a un niño de hacer cualquier cosa. Sí, claro. Y de manipularlo a lo que sea. Y el niño un día cree que es Superman. Y si vos le decís, sí, mijo, sí sos Superman y puedes hacer todo lo que Superman hace, lo más probable es que se te va a matar, que se va a tirar una ventana, creyendo que puede volar. Sí, claro. Y es por eso que usan los terroristas, vamos, a niños. Y por eso es que vos ves que hay soldados niños en África también. O sea, es por eso. Porque vos puedes convencer a un niño a hacer lo que sea. Claro. Y vos lo sabés, pues. Cambios en leyes y políticas públicas. En algunos países se ha prohibido el tratamiento para menores, se ha restringido el acceso incluso para adultos, se ha politizado el tema para movilizar bases conservadoras o progresistas. Desinformación, misinformación, dice. Desinformación, hay mucha confusión entre bloqueadores reversibles, hormonas parcialmente reversibles, cirugías irreversibles y mucha mezcla de casos extremos o manipulados. La realidad según la evidencia científica. 1. No todos los jóvenes que exploran su identidad trans transicionan. Ir a terapia no significa recibir tratamiento médico. Muchos adolescentes desisten o encuentran otra explicación a su disforia. Por eso los protocolos médicos actuales exigen evaluaciones largas. 2. Para personas adultas, el Gender Affirming Care muestra beneficios fuertes. Estudios amplios muestran reducción de ansiedad, depresión, riesgo suicida, mejora del funcionamiento social y laboral, mayor bienestar general. 3. En menores los resultados muestran beneficio, pero hay matices. Hay evidencia de reducción en la ideación suicida, disminución de disforia, mejora en salud mental, pero también preocupación por densidad ósea y efectos a largo plazo con bloqueadores, lo que estamos hablando. La necesidad de evaluaciones... Hay que agregarle más shooters. La mayoría de más shooters son trans en Estados Unidos. No busquemos eso también. Sí. Queremos más shooters... Trans mass shooters USA o algo así puedes poner y todos son trans. No se sostiene con los datos, dice aquí. ¿Viste? No te explico con la evidencia y también cómo se ha popularizado. Solo es percepción ahorita, pero después la percepción resulta siendo realidad. Mira, según el Gun Violence Archive, entre el 2013 y recientemente han existido muy pocos tiradores masivos confirmados como trans o no binarios. Fact checked. Afirma que son menos del 0.1% de los incidentes masivos. Del histórico. Desde el 13. Pero recientemente. ¿Qué? ¿Desde es que en el 13 todavía no habían trans. Es que en el 13 todavía no era tanto el tema trans. El tema trans entró después, recordate. Bueno, entonces, ¿desde cuándo ponemos? ¿16? Puedes ponerlo en los últimos 5 años. En los últimos... Muy buena. Según los datos más recientes y confiables, en los últimos 5 años, la idea de que haya muchos más shooters trans sigue siendo altamente exagerada. Aquí te doy un resumen con la evidencia más matices. ¿Qué muestran los datos recientes? Últimos 5 años, número muy bajo de
tiradores trans, pero estaba enfocándose solo que son trans ellos, no que tienen relaciones con trans. No que tienen relaciones con trans, sí, porque ponele, supuestamente el que mató a Charlie Kirk tenía una pareja trans. También el que le disparó a Trump, Thomas Cook, creo que se llamaba o algo así. Ya ni me acuerdo. También tenía un rollo ahí con cierta vaina trans. La mayoría de los mass shooters que han pasado en escuelas en los últimos tiempos eran trans o un rollo trans. O sea, si lo ves en el histórico, todavía son minoría. Pero hay un patrón que se está repitiendo muy constantemente en los últimos 5 o 6 años. Mira, en los últimos 5 años no ha habido... no, pensé que decía otra cosa. No. O sea, no ha habido como que un mayor movimiento. Los casos existen, pero son extremadamente raros en comparación en el total de tiroteos masivos. Usar esos pocos casos para propagar un discurso de transterrorismo va en contra de lo que muestran los datos. Además, hay que tener cuidado porque las personas trans son más vulnerables a la violencia, lo que complica aún más cualquier generalización simplista. ¿Ya vio? Deje de estar generalizando. Sí. Pero mire, pues por eso existen los left-wing think tanks. No, los right-wing. Perdón, a ver. Ahí hay que irse, ¿no? De hecho, es esta página. ¿Cuál? Gays Against Groomers. Pero eso también está enseñado. Since 2020, roughly 40% of successful and would-be school shooters were trans or trans suspected data shows. ¿Cómo se llama? Ahora el tema es, pues, este es el tema. Esto es lo interesante. Son menos del 1% de la población de Estados Unidos. Ellos. Los trans. Ok. Y han hecho el 40% de los tiroteos. Es que ahí está el tema. Es igual que los negros. Los negros en Estados Unidos son el 13% o abajo del 15% de la población de Estados Unidos. Y ocupan más de la mitad de los encarcelados y cometen más del 50% de los crímenes en Estados Unidos. O sea, una ¿cómo se le puede decir a los negros? Una raza porque en Estados Unidos sí te ponen como white, Caucasian, Hispanic, Black, Asian. Vamos allá, sí las razas sí te marcan bien. Bueno, aquí también va maya, ladino, mestizo, garífuna, no sé qué. Sí, entonces, allá ponerle los negros. Son menos o más o menos el 13% de la población de Estados Unidos y cometen más del 50% de los crímenes y son más del 50% de la población reclusa. Sí, pues. ¿Fact o no fact? No sé. Pensé que me estaba fact-chequeando en vivo. Estoy fact-chequeando lo que está diciendo los Gays Against Groomers. ¿Qué dice? Va, muy buena pregunta. Sí, va. Toma, mamá. Hay varias problemáticas en los datos que promueven grupos como Gays Against Groomers cuando hablan de mass shooters trans. Aquí te explico. Muy pocos tiradores masivos son trans. Sí, hombre, ya lo dijiste. Los trans están subrepresentados entre los tiradores. Según los datos mencionados, los trans no están sobrerepresentados en estos crímenes, sino que proporcionalmente hay menos tiradores trans que lo que su proporción en la población podría sugerir. Además, organizaciones LGBTQ como GLAAD advierten que estas afirmaciones son parte de una narrativa de deshumanización. Las fuentes de muchas de las estadísticas de Gays Against Groomers no son confiables. Es un grupo muy ideológico. Su misión incluye campañas antitrans y antigénero. Hay casos de equivocaciones o exageraciones. Algunos tiradores que se dicen trans no tienen su identidad de género confirmada o se confunden con no binarios o no hay... Sí. O sea, tenés el mismo problemita mental, pues. PolitiFact también ha señalado que no hay evidencia de un terrorismo trans en aumento o una epidemia de tiradores trans. Métodos y definiciones engañosas. Definir mass shooting no es algo universal. ¿Cómo así? Diferentes fuentes usan criterios distintos. Número mínimo de heridos, muertos, si se incluye el tirador, si es público. Pero ahí ves que se están yendo por las tangentes y no sé qué. Como gymnastics, ¿verdad? No siempre se puede confirmar la identidad de género. Algunos gráficos o listas que ha usado Gays Against Grooming se basa en muy pocos casos o en afirmaciones no verificadas. Por ejemplo, PolitiFact dice que incluso si tomas todos los casos que citan 6 tiradores, esos serían como 6 de 3.399 incidentes, lo que da 0.17%. Sí, porque no existían trans. Claro. O sea, en la historia no existían trans, pues. ¿Vos crees? Entonces que los datos que están diciendo esta Mara se puede confundir como está haciendo esto de que está tomando el histórico. Claro, entonces, totalmente. Si han pasado 1 millón de shootings y solo 3 han sido trans, es poco.
Pero tenés que ver qué canta. O sea, es otro que te dije. Solo hay 1% de la población que son trans y han cometido más del 40% de los shootings en los últimos 5 años. Eso te da una tendencia. O sea, te da una percepción y te da una tendencia que hay un problema con esa comunidad, pues. O sea, que realmente es como igual. Yo lo siento que también es bastante ideológico, ¿no? O sea, como que sí. el tirarlo así en datos. Como decir, como cuando a veces hablas de los musulmanes en Europa, ¿va? Así como que... Hay otro estudio de eso muy interesante, de los no sé si son palestinos o musulmanes, pero fue un país como nórdico, que aceptaron a 600 migrantes, son un número X de migrantes. Entonces, dentro de ese número X de migrantes musulmanes, creo que eran palestinos de algún lado, de los 600 que llegaron de primero, de los 100 que llegaron de primero, ponele, más del 60% cometieron crímenes y cometieron así alguna cagada, vamos, en ese país. Okay. De ahí tuvieron hijos. De sus hijos, no sé qué porcentaje cometió no sé qué otro. O sea, pero te das cuenta y decís, pero es que sí son... Pero ¿crees vos que responde a ser de cierta religión o raza o de cierta posición social vulnerable? Religión, raza, cultura, todo influye. Okay. Todo influye. Es que vos no podés tratar de... ¿Y en los países musulmanes se dan estos casos de violencia o solo pero tal vez allá es normal. Por eso, pero... Allá es normal apedrear a una mujer. En los datos duros, digamos, o sea, que sea normal o no, pero igual, o sea, se tipifica como que alguien se murió, ¿no? ¿Allá? No sé. No. ¿En general en estadísticas? ¿O saber? Ni estadísticas hay. Es que vos, en serio, ponele Marruecos. Marruecos tiene uno de los casos de subregistro más altos que hay en el mundo. O sea, no se tiene ni idea de cuánta gente vive en Marruecos, brother. Hay comunidades dromedarias. Creo que se llaman dromedarios. Que migran por todo el desierto y no se registran. O sea, brother. Y si te vas a otros países también son otras culturas. Son animalitos, pues. Así. Vos hay videos y en algún momento, brother, tienen relaciones sexuales con animales y cabras y tal y los graban. O sea, hoy estaba viendo... saber qué lado el fíjate, internet anda, mire, pues, uno se mantiene informado. Hoy me salió el video de una chava Libertard, le pusieron, babos. Una chava que era como de Inglaterra o de Estados Unidos, que se fue a Sri Lanka, hacía sus viajes de, voy a ir a conocer un país... Y se le acerca un chavo y le comienza a hablar y de la nada le dice sex y se baja el pantalón y se comienza a masturbar enfrente de ella y la chava se paniquea y se va acelerando y ve en un tuk-tuk, fíjate vos. Y es lo que... Pero eso te da el contexto. Son otras culturas, son otras tradiciones y no te tenés que ir a otro país. Vos aquí te vas a comunidades muy indígenas y tienen otro patrón de culturas y tradiciones que no tenemos en la ciudad. No te estoy diciendo que esté bien o que esté mal. Ajá. Te estoy diciendo que muchas veces no son compatibles. O sea, si muchas conductas del interior del país, no te estoy diciendo netamente sexuales, te estoy diciendo muchas conductas del interior del país, no son aceptadas en la ciudad capital. Hacer tus necesidades en vía pública, el tratamiento que le das a la basura, reglas de higiene, de a cocina, los animales, todo, mano. El trato a los animales, ves cómo picasean chuchos, los tiran a un río, los ahogan. Hay una crueldad animal espantosa en el interior del país, ¿va vos? Sí. Te vas a otro país mucho más civilizado y estás llevando gente de estos países que no son civilizados, que son tercermundistas, que viven en guerra, que viven en estados deplorables, muchos del Medio Oriente. Entonces vas ahí, hay un choque o hay algo, ¿a vos? O sea, es complicado. Sí. Es complicado. No es solo así de estar importando migrantes y recibir refugiados y todo el rollo, porque esos temas no funcionan, ¿vos? Es que siempre va a tener consecuencias como que el choque cultural, o sea... Más si vienen de como países... Como que vos tenés tu casa de cerotes que vienen de otros países. España fíjate que los españoles no están en contra de la inmigración latina y hasta la abrazan en España muchas personas, pero están totalmente en contra de la migración musulmana y de África, porque no comparten cultura, no comparten creencias, no comparten valores, ¿vos? Qué duro, ¿va? Pues mira, y ahorita para ir cerrando, vos tenías un dato ahí que lo vamos a tocar al final. Ajá. Pero, ¿qué pensás ahorita con esta movida de lo que está hablando República, por un lado, de los chocobananos? Ajá.
En resumen, lo de los chocobananos es que como 9 empresas de cartón tienen todos la misma dirección. Ahí. ¿Va? Sí. Y como que hubo un incremento. Que entiendo que era una casa como de contadores. De X. Ajá, que era como una firma de contadores, auditores. Y que el representante legal es el mismo, ¿no? Dicen. No me metí mucho a leer la historia de los chocobananos, vos. Yo vi el documental. El video. Ahí está. El video está cool. Está bien hecho, la Pero verdad. fíjate que como es interesante porque la Mara no lee, pero sí ve. Bueno. O sea, ya hay un cambio ahí. Sí. La cosa es de que vi el documental y estaban hablando de eso, de las empresas y que todas tienen al mismo representante legal. Sí. Que es una práctica común en Mihuate, ¿va? De que... Va. Pero la ley te ampara totalmente legal. Sí. Ahora, mira... Yo vi la explicación que dio Mencos, que todo es legal. Claro, pero esas mismas prácticas se venían dando de gobiernos como en el gobierno de Yamatei, en el gobierno de Jimmy Morales. O sea, no que ustedes eran diferentes, pues. ¿Me entendés? O sea, ¿por qué criticas algo que era... ¿Qué hace algo corrupto? ¿Qué hace algo ilegal? Algo que no es legal. Claro. ¿Qué hace algo corrupto? Algo que no es legal. Vos, pero si algo es totalmente legal, ¿por qué antes lo llamabas corrupto y ahora no? Y ahora lo justificás. Es que ¿Por qué? Eso es lo curioso de la legalidad de las cosas, ¿verdad? Porque, o sea, muchas veces la ley te ampara en cosas que tal vez no son necesariamente correctas. ¿Pero qué tiene de incorrecto que vos pongas al representante legal de una empresa? Ponele, hay muchas empresas que el dueño de la empresa no tiene por qué ser el representante legal. Es más, hay muchas empresas que ponen de representante legal a un abogado, claro, o a un auditor, o al gerente general de la empresa, o a quien sea, vos. Claro. O sea, no, vos puedes poner a quien querrás de representante legal. Y yo creo que las sociedades anónimas tienen que quedarse siendo anónimas y tienen que tener secretividad, si no, ¿para qué tener sociedades anónimas? La palabra dice, una sociedad anónima. Claro, claro. O sea, y no tiene nada de malo. En la mayor cantidad de casos. En la mayoría de casos, la gente conforma una empresa para hacer muchas cosas, ¿vos? Pero como hay una excepción a la regla, como en todo, de que hay quienes utilizan eso para enriquecerse ilícitamente, hacer testaferratos, entonces hay que prohibir eso. No, brother. Supampo, ¿no? O sea, por el mal de algunos no tienes que prohibirle el bien a las mayorías, pues. Esa es mi forma de pensar. Lo curioso sí es cómo antes llamabas a algo que era legal y no tenía nada de malo y corrupto y ¿qué más le decían? Porque usan un montón de adjetivos para referirse a toda esa ilegítimo, espurio, pacto de corrupto. Ah, no, pero ahora todo está bien. Brother. Antidemocrático. Usted es antidemocrático ahora. La democracia está sobrevalorada. Sí, está sobrevalorada. Sí. Aquí lo dijimos y lo sostenemos. Es que después, mira, están prostituyendo también tanto como la palabra corrupto para mí está totalmente prostituida. Sí. O sea, todo el mundo es corrupto. Vamos. No, y aparte, no lo ves tanto como en personas que están cercanas a la política, no digo en algún puesto, sino que como vos, que sos una persona que se mantiene en el rollo político y te gusta y lo lees y lo consumís. Creo que ahí... Y lo entendés. Porque... y lo entendés. Y ahí tal vez está un cacho más claro en este círculo, pero si hablas con personas, digamos, que no es su rollo la política y hablan en sí, tienen un concepto de corrupción que no está bien determinado, ¿sabes? No, pues, es efímero y es así, engloba mucho. Como decía McConaughey en Lobo de Wall Street, va así, Fugazi, Fugazi, y es así como que, sí, la corrupción, ahí está. Ajá. Va. ¿Qué es la corrupción? Todo es corrupto. Ajá. Sí, para empezar, yo te lo dije aquí una vez, pero bueno. Y todo es antidemocrático o todo es democrático y todo es histórico, vamos, porque cualquier vaina que es histórico, ¿o no? Sí. Las históricas gradas del aeropuerto. ¿Qué tienen de histórica estas vainas, pues? ¿Me entendés? O Clan Mall tiene más y mejores. Así va. Pues, sí. No, pero me da curioso cómo utilizan ciertas palabras. El democrático, antidemocrático. El corrupto, espurio. Golpista. El golpista también. O sea, ¿cuál golpe? Nunca hubo un golpe, vamos. Pero... y el histórico. El histórico es una aportación histórica, una inversión histórica, todo es así. Pero ¿vos crees que viene de un trip narrativo de ellos? Sí. ¿O sí lo creen? No, las dos.
Por eso, yo creo que las dos. Ajá, creo que solo son palabras para que peguen y que la mara las tengan. Y lo que pasa es que son palabras que suenan bonito. Por eso, es que ¿cómo vas a estar en contra de la democracia, Alan? O sea, sí, o sea, no. Vamos, pero, o sea, si se vuelve feo estar en contra de, y si te dicen ay, no, qué feo que me digan antidemocrático, que me digan golpista, tal, se ve feo. Entonces, como que automáticamente obligan a las masas a comply hacia cierta cosa, ¿vamos? Sí, porque desde hace cuánto viene. Como cuando no te querías vacunar en el COVID, es que sos un asesino en potencia. Pero a ver, yo no me quiero meter algo que no sé ni qué es y que desarrollaron en 2 meses al cuerpo, pues, ok. Sí. Y fíjate que es curioso porque ponele... hay personas muy polémicas, ¿vamos? Pero Mario Rosales. Marito. Saludos ahí. Se le dejan ir. O sea, porque a veces tiene... A veces tira unas... No, pero tiene... Vos lo ves y es muy congruente en algunas cosas que critica y tal, pero como se sale un poquito el guacal, vos se le dejan ir. Ahí le soltaron a la Michelita y se le deja ir y de la nada es una funa a la voz del tweet, ¿va vos? La voz del tweet. Qué cabrón que se puso ese handle, ¿va vos? Sí, la verdad. Hay que darle al César lo que es del César. Pero sí siento yo que este tipo de palabras así es así como que apelan a un público y sí llegan a chocar, pues. O sea, sí. Y ahora con lo de Cabal, ¿cómo lo ves? ¿Pero qué querés que vea ahí? O sea, como los círculos que estaba proponiendo República. O sea, de las inversiones. Mira, yo desconozco que todos... A ver, todo ese círculo tiene una historia. Sí. Entonces, no puedes salir con una bancada... Salir con un partido que dice ser renovado y nuevo cuando está lleno de cosas que no son ni renovadas ni nuevas. Claro. Muchos de ese partido, yo no estoy diciendo que sean culpables o no, pero tienen sus señalamientos. Entonces definamos si que te señalen de algo automáticamente te hace culpable o que te señalen de algo, solo es que yo te puedo señalar a vos de 1000 cosas, pero no te hacen que vos seas esas cosas, ¿va vos? Claro. Es como todo lo framean. Vamos, por decirte algo. También me dicen marihuana, ¿sabes? ¿En serio? Así es. Mucho net me dice marihuano y tiene borracho y todo. ¿No? Tira mucha pinta, brother. Y le puedo asegurar que no conocen una persona más limpia que yo. Ahí está. Se hace un examen de sangre aquí. Siempre. En vivo. Sí, cagado de risa. Pues la cosa es que es cómo te vendes. Y yo creo que ahí la gente es la que tiene que abrir los ojos y darse cuenta. ¿Vamos? El reempaquetado, así. Pero mira, que no está mal. Sí. Solo no te vendas como la opción nueva, fresca, renovada y transparente cuando tenés casos de no mucha transparencia, de muchos señalamientos y de muchos otros. O sea, busca qué más vendés. Ajá. ¿Vamos? Como los semilleros. Los semilleros en su momento no tenían tachas de corrupción, ni de nepotismo, ni de nada, porque nunca habían pasado por el Estado. Muchos de ellos nunca habían trabajado en su vida. Vamos, la mayoría. Nunca habían hecho nada productivo y útil. Y hoy que están ahí, pues ya todos tienen tachas de nepotismo, de corrupción, de tráfico de influencias y de tal, porque se ha dado. Sí. Y hay preguntas legítimas desde la población, ¿vos? Como el caso de supuesta corrupción o de asignación de contratos a las empresas de la hermana del gobernador de Petén, como que se le compren armas al hermano de una ministra. O sea, hay mucho que en otro gobierno vos te imaginás a todos estos paladines democráticos, anticorrupción y antigolpistas, próceres de la democracia y de la primavera. ¿Cómo criticarían que en el gobierno de Jimmy Morales se le compraran las armas a la empresa de uno de los hermanos de un ministro de su gabinete? ¿Qué hubiese pasado en ese caso? Sí, y es la magia también hasta cierto punto del sistema democrático. Y del silencio de los medios. No, y aparte del sistema democrático y de ser oposición. Porque ser oposición es así, lo más fácil, es lo más fácil. No, miren esa mierda. Sí. No, es lo que te digo antes. No es lo mismo verla venir a bailar con ella. Claro. Pero sí tiene que haber cierto grado de coherencia y consecuencia, pues. ¿Me entendés? Y la voz del tweet, Mario Rosales, yo creo que es igual que Marvin del Sí, Sonny Figueroa. Podrán tener sus luces y sus sombras, los dos, vamos. Nadie es perfecto en este mundo, pero han criticado ciertas cosas que son válidas de criticar o de por lo menos hacer preguntas. Traerlo a la mesa, va. Mucha, ¿y esto qué pedo? No te estoy diciendo que son una base. No, pero ¿cómo? No, pero también está mucho el
de la forma en que lo plantean, pero lo entiendo de una manera de que ellos necesitan también crear vistas. Sí. Pues, por como ejemplo, mi foto, we're back. O sea, we're back de dónde jodidos. Eso te iba a preguntar. Pero también, we're back from the table, nada más. Por ejemplo, cuando el brother ¿quién era? Sí, Sony estaba hablando de lo del nombramiento de Santiago Palomo y nos mintieron y como que el que gran sí es bait. cierto. Pero que no te... Es que yo siento que... No te tenían por qué decir la verdad. No, sí. Sos, en el Estado sí tenés que. Ajá. O sea, todos los actos administrativos son... O sea, está mandado en ley. Uh-huh. Creo que se pone publicidad de actos administrativos. Uh-huh. Tienen que ser públicos. Uh-huh. O sea, para eso está también la ley de libre acceso. Aunque no se haya dado el comunicado oficial. Pero no importa. No importa. Si existía hay que ver de cuándo es ese nombramiento. Ajá. Hay que ver de cuándo es el acuerdo gubernativo de nombramiento, cuándo Cancillería y eso lo pueden pedir. Uh-huh. Sony Figueroa, Marvin del Cid, está muy fácil la casaca. Meten una solicitud de información pública al MINEX. Piden cuándo se envió la carta solicitando el plebiscito, dije que se llamaba. Uh-huh. Sí, el plebiscito para el embajador. Hoy el embajador extraordinario y plenipotenciario Santiago Palomo hacia el Vaticano. Uh-huh. Y si todo eso fue previo a la pregunta que le hicieron, jodieron, uh-huh. Mintieron en público. Uh-huh. Y tenían que haber dicho, pues, por lo menos tenías que haber dicho la verdad. Uh-huh. O hacerte el maje de otro. O sin comentarios. Sí, no comment. Pero no mentiste. Either I confirm nor deny, como dicen los marinos. No te estoy diciendo ni rosca. Pero mintieron. Que cae risa eso del we're back, ¿va? ¿Cómo sentiste vos le llegó la recepción? No sé, bro. Yo estaba para los que creyeron. Esa es la mejor. Sí, que le dije ese es de un Winac. Iba a desaparecer, pues se equivocaron. Está viva y puede ser peligrosa. Como... Ahora sí le digo. Alebrestan el... Júnteme a alguien de izquierda que se vea así de bien. Yo creo que no los junta. No hay. Tal vez sí. Creo que tal vez sí. Va a costar más. Pero... Hay que hacer un casting bien extenso y largo. ¿Y qué? Mencióneme ahí su dato que tenía ahí. ¿Qué dato? El de los... No. Es que hoy de Segeplan, Carlos Mendoza Alvarado tiene una ramita de semilla. Es que semillero. No, es el de Segeplan. El secretario de Segeplan, creo yo. Uh-huh. Que es secretaría, ¿no? Sí, secretario de Planificación, correcto. Publicó unas estadísticas del INE, y esto sí es un dato pues medianamente alarmante, ¿verdad? Que han bajado los nacimientos y la natalidad en Guatemala en los últimos años. Ajá. Respecto al 2023, 13% menos de nacimientos. Esto ya es una tasa por debajo de los 17 por 17 por cada 1,000 habitantes, que es la mitad de la tasa de nacimientos que se tenía en el 2005. Uh-huh. Y ya bajamos de 3.8 niños por guatemalteco. Perdón, por mujer. Por mujer a 2.2 hijos por mujer. Uh-huh. Ya estamos a 0.2 de la tasa de reemplazo generacional. Uh-huh. Y esto es alarmante porque así es como los países empiezan a morir. Uh-huh. De hecho, este va a ser el acabose de China. China ya tiene una pirámide invertida en la que tiene hasta abajo una población muy joven sosteniendo hasta arriba una población mucho más grande, vieja, poco productiva, que no genera, que no aporta, que no tributa y que básicamente solo tenés que cuidarla, ¿vos? Que es lo que le pasó a Europa. Y este es el acabose de China, la pirámide invertida. Por eso están corriendo hacia una automatización y robotización a pasos agigantados, ¿vos? Porque de lo contrario, pues mueren. Pero es interesante porque en un país como Guatemala, que está en vías de desarrollo, esto sí puede ser un problema. Están aumentando los divorcios y están disminuyendo los matrimonios. Uh-huh. Menos matrimonios, más divorcios. El modelo familiar está cambiando. Yo no creo que el modelo familiar esté cambiando. Yo creo que la sociedad se perdió y se comenzó a celebrar muchas cosas que no conllevan a una familia feliz, integrada y próspera, pues, y luchadora, vamos.
Entonces, esto en un país como Guatemala en vías de desarrollo, que queremos atraer ciertos modelos de inversión que requieren mano de obra, puede ser un problema. Y fíjate que con todo el tema de la inteligencia artificial y de la robotización, los únicos trabajos que no se van a perder de inmediato son los que requieran el movimiento de átomos. Interesante. O sea, los trabajos físicos, manuales, artesanos, esos son los que todavía no se van a perder porque la robotización todavía no ha llegado hacia ese punto. Hacia ese punto. Pero ponerle ya para en los próximos años trabajos como el de diseñador gráfico, el de editor de video. De contabilidad, se van a desaparecer por completo. Hasta los de pilotos de taxi, de buses y de transporte pesado. Porque ya se está robotizando eso muy rápido, ¿vamos? Pero eso hay que ponerle mucho ojo, ¿vamos? Más en un país como este que sí necesitas que la gente, para que se siga desarrollando el país, tribute y produzca y genere. Si nos estamos quedando sin esa población joven que es una de nuestras fortalezas. Si tenemos una población joven muy grande, puede ser un problema. Y sí estamos en el límite, vamos. Ojito ahí, va. Ojo, salgan a tener hijos. Ojo al piojo. Sí, porque responsablemente cásense. También era un problema porque aquí en los comentarios hay cosas interesantes que la gente está comentando. Entonces dice un brother: la economía dicta mucho las acciones de las personas con poco acceso a vivienda, desempleo, inseguridad, salarios bajos a nivel internacional. Y me parece bien en un país con tantos casos de embarazos infantiles, explotación infantil, baja escolaridad, tantas personas de tan escasos recursos. ¿Para qué más nacimientos? Dice alguien aquí. Ahora, fíjate que el caso de Guatemala es interesante porque hay menos pobreza hoy en Guatemala que hace algunos años. Y el tema del empleo es porque Guatemala tiene un alto nivel. No es que haya desempleo como tal, sino que hay un alto porcentaje de empleo informal que no se ha podido formalizar. ¿Crees que sí se debería formalizar ese empleo? Va a costar mucho, pero por lo menos te daría una mejor estadística y te tributarían, vamos. Que sí es necesario que tributen, pues, porque consumen servicios, porque utilizan la infraestructura y todo. Sí. Escuelas, hospitales, carreteras. Porque el comercio informal utiliza los espacios públicos. Claro. Los deteriora, los carga también, ¿no? Y los servicios públicos también. Entonces sí sería importante encontrar la manera de formalizarlos y de que todos paguemos por lo menos. Porque parte de esos mercaditos que arma que la MUNI tiene es para hasta cierto punto como que formalizar ese mercado, ¿no? Entonces tratas de formalizar y de bancarizar, porque a la hora de bancarizar es cuando puedes comenzar a tener control de sus ingresos y poderlos y hacer que tributen, ¿vamos? O encontrar la manera de que tributen todos algo. Sí. Incluso pasa en la música y en esos ámbitos. O sea, es así como que todavía no está... No hay manera de... Ajá, de demostrarlo en una tributación y una bancarización. Ajá. Porque mucho es así como que te pago 1,500, mañana abro mi bar. Así, ya sabes. No lo facturas y vale un pedo, pues. Ajá. Depende del lugar, porque si tocas en Cayalas, sí tenés que facturar y como va. Entonces. Jodiste ahí. Pues no, porque, o sea, tenés que tenerlo adentro del presupuesto, pues. Claro, totalmente. Pero ese tema sí es delicado. O sea, el tema de la. De hecho, Elon Musk lo dice. Elon. Es un genio, vos. Ese tipo sí está transformando el mundo. Pero a ver qué pasa. A ver qué pasa con Nueva York. A ver qué pasa con nuestra natalidad. Y me preguntaste ahí un poco cómo... La profecía fue Nueva York, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo le das? Eso lo vas a ver en menos de un año. O sea, un año. En menos de un año. De hecho, yo creo que el éxodo se va a comenzar a dar en enero. Pero más por miedo de... Por lo que sea. Okay. Por lo que sea. O sea, y vas a empezar a ver un éxodo masivo. De hecho, en Guatemala se vivió en el año pasado por miedo al gobierno de Semilla. Y sí había. Hubo poca inversión. La Mara no estaba invirtiendo. Mucha gente sacó el pisto del país. Sí hubo fuga de capital. O sea, la Mara se sacó el billete. ¿Qué más ibas a decir ahorita? No. Y que me preguntaste cómo le está viendo Trump. ¿Cómo lo veo? ¿Con qué de todo? Ya ni sé por qué estábamos hablando de Trump, pero ¿cómo lo ves? Sí, en general. Pues yo... Que liberen los Epstein Files. Sí. Viste que estaban ahí chingándolo con que hay fotos o videos de él
ahí cromándose la vil. Pero que lo saquen, hombre. Ya, sí, tanta paja. ¿Ah? Pero bueno, quedó entonces. Ya, Profetas número 11, segundo con vos. Bien. Entonces, qué bien. Ya estamos ahí en marcha. Sigan armando, ¿cómo? Armando León GT en todas las redes. Órale, pues. Un gusto.